Atlas Ilustrado. Átomos y moléculas. Breve historia de la química. Por Alessio A. Miglietta. Los elementos. 1. H. Hidrógeno. El elemento más simple del universo, formado por átomos con un solo protón y un solo electrón, y también el más común. El 75% de toda la materia existente está compuesta de hidrógeno, ya sea en estado gaseoso o de plasma, y formando compuestos químicos. A pesar de esta superabundancia, su presencia en la Tierra se reduce a un porcentaje mucho más bajo, y en la naturaleza se encuentra sobre todo formando parte de las moléculas de agua. Dadas sus diferentes aplicaciones en la industria moderna, que van desde la producción de amoníaco a la de combustibles alternativos, el hidrógeno se obtiene por procedimientos artificiales a partir de sus componentes. Sin embargo, su uso no está exento de riesgos. En su estado natural o molecular, resulta muy peligroso para el ser humano debido a su alta inflamabilidad. Los tres isótopos del hidrógeno presentes en la naturaleza son el protio, el hidrógeno común sin neutrones, el deuterio, estable como el protio pero con un neutrón más, y el tritio, radiactivo y con 2 neutrones en el núcleo. El primero es el más extendido. En la Tierra se encuentra sobre todo dentro de moléculas y rara vez como elemento puro. El segundo, al unirse al oxígeno, forma el agua pesada. El tercero es utilizado a veces en medicina. Las nebulosas son inmensas concentraciones de hidrógeno, plasma y polvo, diseminadas por el universo en los espacios entre estrellas. El gas ionizado muestra en el espectro visible diversos colores, que se pueden apreciar desde la Tierra gracias a los telescopios e imágenes digitales. Una de las primeras y más célebres fotografías del telescopio espacial Hubble inmortalizó la zona suroriental de la nebulosa del Águila, una nebulosa de hidrógeno ionizado por la emisión de radiaciones ultravioleta procedentes de estrellas cercanas muy jóvenes. 2. He. Helio. El segundo elemento más simple y común del universo, aunque muy raro en la Tierra, presente sobre todo en forma de su isótopo helio 4, toma su nombre del dios griego del sol, Helios. De hecho, fue aislado por primera vez observando el espectro de nuestra estrella. El helio es uno de los 6 gases nobles presentes en la 18ª columna de la tabla periódica, todos con una característica común, que les permite ser, en buena parte, independientes de los demás elementos y permanecer casi siempre inertes. Sus electrones muy raramente interactúan con los de otros átomos. Incoloro, inodoro e insípido, el helio aparece sobre todo en la fusión nuclear del hidrógeno, que transforma los protones de su núcleo en núcleos de helio en el interior de las estrellas. En la Tierra, por el contrario, es muy difícil de aislar. Al ser muy ligero, tiende a ascender al espacio una vez liberado en la atmósfera. Típicamente es emitido junto con otros gases del subsuelo, a menudo en erupciones volcánicas, y debe su origen más común a la radiación corpuscular emitida por el uranio.
En la mayoría de los casos se produce artificialmente mediante procesos de separación. El helio puede volverse líquido, pese a su dificultad intrínseca para condensarse. Esto puede suceder a una presión atmosférica igual a 1, disminuyendo la temperatura hasta 0,9 Kelvin, cerca del cero absoluto. En estado natural, el helio es completamente incoloro y escapa a cualquier tipo de observación. Por el contrario, las radiaciones emitidas por un tubo espectral que contenga helio ionizado se colorean de un naranja que tiende a rojo. ¡3! Litio. El litio es el primer elemento de la tabla periódica perteneciente al primer grupo, el de los metales alcalinos. No confundir con los compuestos básicos homónimos. Tiene la característica de ceder con facilidad el primer protón presente en el nivel más externo de los orbitales. Junto con el hidrógeno, el helio y el berilio, el litio fue un elemento primordial, esto es, sintetizado en momentos instantáneamente posteriores al Big Bang. Es muy inflamable en contacto con el aire y se esconde en el interior de aleaciones y minerales como la lepidolita, la espodumena y la petalita. También está presente en pequeñas cantidades en las rocas ígneas, como el granito, y en muchas salmueras naturales. Utilizado como componente del carbonato y de aleaciones de aluminio, AlLi, para la construcción de aviones o la producción de pilas secas. Se aprovecha además en diversos sectores industriales, como el del vidrio, la cerámica y los propelentes. Su uso más conocido es en la fabricación de baterías de larga duración, generalmente en forma de botón. Presente en la Tierra en estado sólido y en cantidades discretas, sobre todo bajo la forma de su isótopo litio 7, se encuentra casi siempre en aleaciones metálicas debido a su marcada reactividad. En estado metálico es lustroso, suave, de color plateado y muy ligero, el más ligero de todos los sólidos. La pátina oscura que se observa sobre la superficie es el resultado de la inmediata oxidación, Li2O, que se produce en contacto con el aire húmedo. El agua también provoca una reacción instantánea, produciendo hidróxido de litio e hidrógeno. ⅴ Be, berilio. Primer elemento del grupo de los metales alcalinotérreos. El berilio está poco presente en la corteza terrestre. Se distingue por su alta temperatura de fusión, la mayor entre los metales ligeros, motivo por el que resulta muy útil para la creación de aleaciones con cobre y níquel. Es un metal de color acero, muy frágil y ligero, con propiedades muy parecidas a las del aluminio. Si entra en contacto con el oxígeno, se forma una capa de óxido en la superficie, que impide una posterior oxidación, por lo que es muy resistente frente al ataque de los ácidos. Es un óptimo conductor de calor y se utiliza en las resistencias eléctricas y las puertas de los hornos microondas. Los minerales de berilo, no hay que confundir este con el elemento, el berilio,
bertrandita y crisoberilo contienen la mayor parte del berilio existentes en la corteza terrestre. De ellos se extrae el elemento puro, muy empleado en los sectores industriales más dispares: eléctrico, aeronáutico, espacial, así como para la producción de aleaciones metálicas como la de cobre-berilio. B. Boro. El nombre deriva del mineral que lo contiene, el bórax. No se encuentra en la naturaleza en estado puro y además en el bórax aparece en algunas aleaciones y en los manantiales de origen volcánico. Debido a sus particulares propiedades, muchos de sus compuestos son empleados en los sectores agrícola e industrial. Cuando durante un espectáculo pirotécnico observamos fuegos artificiales de un brillante color verde, con toda probabilidad nos hallamos ante la combustión de un preparado a base de boro. De hecho, este elemento produce una llama de un verde intenso al arder. Pero esta es solo la aplicación más trivial de un elemento químico, con numerosas y útiles propiedades. El boro es fundamental para las funciones biológicas de los animales. Puede prevenir enfermedades como la osteoporosis y se utiliza sobre todo su compuesto, el bórax, en la producción de muchos materiales aislantes y blanqueadores. El nitruro de boro, entre otros, es capaz de formar materiales tan duros como el diamante. El ácido bórico y el ion borato, implicados en algunas actividades de las enzimas, como la síntesis de proteínas y lípidos, además de en la división celular, son responsables de una mayor vitalidad del polen, con el consiguiente aumento de la cosecha. Sus propiedades aportan mayor robustez al tallo, gracias a la mejor lignificación de los tejidos. Los compuestos de boro son relativamente raros en el suelo. Para obtener plantas fuertes, saludables y fecundas, se aplican fertilizantes que contengan la cantidad necesaria. Los cultivos de acelga, patata y tomate son los que más se resienten de la escasez de boro. C. Carbono. El carbono, un elemento que es la base de la vida en la Tierra y como consecuencia de todos los compuestos orgánicos, tiene una marcada tendencia a unirse en una multitud de enlaces químicos que resultan esenciales para la industria. En la naturaleza se encuentra también en estado libre y es inodoro e insípido. Presente en un importante porcentaje en todos los seres vivos, gracias al anhídrido carbónico existente en la atmósfera, permite la síntesis de clorofila, que produce una serie de compuestos orgánicos necesarios para las plantas y para el metabolismo animal. Este elemento no metálico es un componente de los hidrocarburos, como el metano y el petróleo. De este último proceden combustibles como la gasolina, el gasóleo o el queroseno, así como muchos materiales plásticos y barnices.
Aunque no es especialmente tóxico, la inhalación de una elevada cantidad puede provocar graves enfermedades respiratorias, no tanto por las propiedades del elemento en sí, como por su tendencia a estar contaminado con partículas de metales pesados. Los únicos 3 isótopos del carbono que se encuentran en la naturaleza son carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El primero, estable, es también el más abundante, 98,98% del total, y el que utilizan los químicos como referencia de la unidad de medida del peso atómico. El segundo aparece solo en pequeñas cantidades, mientras que el tercero, que es radioactivo, está presente en los compuestos orgánicos y se usa para la datación. El grafito, una forma hexagonal del carbono, es desde hace casi 500 años un elemento indispensable para la fabricación de lápices. Gracias a su peculiar estructura estratificada, se vuelve particularmente friable y con una mínima presión sobre el papel deja un trazo de color negro. Gracias a estas características, el mismo trazo se puede borrar con una simple goma. Dos sustancias que parecen tan diferentes pueden estar constituidas por un mismo elemento, uno blanco y otro negro, uno durísimo y el otro quebradizo. El primero, el diamante, el segundo, el grafito. Son ambos alótropos del carbono, sustancias simples formadas por diferentes estructuras que producen efectos muy distintos. Hay 7 alótropos principales del carbono, a los que se añade una estructura amorfa que, no obstante, conserva un cierto orden y constituye gran parte de la estructura de los minúsculos granos de hollín. 1. El diamante. 2. El grafito. 3. Ionsdaleita. 4. El Buckminsterfullereno. 5. El fureleno C540. 6. El fureleno C70. 7. Amorfo. Y 8. Nanotubo de carbono. N. Nitrógeno. El gas que constituye más de 2/3 de la composición atmosférica, el nitrógeno diatómico, pertenece a uno de los elementos más importantes para la vida de los organismos. Se encuentra en el interior de las proteínas, de algunas vitaminas y del ADN. Su nombre deriva del latín y significa generador de nitro, uno de sus compuestos. La palabra, ya en desuso con el que se le conocía, ázoe, es decir, sin vida, indica que no es apto para respirar. A nivel industrial, la producción de nitrógeno se reparte sobre todo en 2 macrosectores. Por un lado, es fundamental para la síntesis del amoníaco, ingrediente básico de productos comerciales como colorantes, fertilizantes y explosivos. Por otro lado, se emplea como refrigerante, sobre todo con fines de conservación alimentaria y biológica, o para el mantenimiento a bajas temperaturas de instrumentos científicos. La combinación de 2 características, el punto de ebullición muy bajo y su total falta de toxicidad,
al menos en sus formas no reactivas. Hace que este elemento sea perfecto para fabricar helados, gracias a la repentina bajada de la temperatura que produce el contacto con él. Naturalmente no forma parte de los ingredientes, pero actúa como criogénico. La atmósfera terrestre está compuesta en un 78% de nitrógeno. Su ciclo se concreta en la composición de una imponente serie de moléculas de distinto tipo, entre ellas el nitrógeno orgánico NH2 representa uno de los compuestos fundamentales para el desarrollo de los seres vivos. 8. Oxígeno. El oxígeno, tercer elemento más abundante en el universo, se presenta en la Tierra en su estado libre como un gas diatómico, incoloro e inodoro, que constituye cerca del 21% de la atmósfera. En la corteza terrestre está presente en elevadas cantidades en forma de compuestos, hasta cubrir casi la mitad de la masa terrestre. Su nombre procede de una convicción errónea. En el pasado se creía que el oxígeno era necesario para la generación de los ácidos, oxis en griego, aunque pronto hubo que rectificar. Está particularmente adaptado para producir oxidación, es decir, la sustracción de algunos de sus electrones, debido a su electronegatividad, esto es, la atracción que el núcleo ejerce sobre electrones de enlace. Dada su altísima reactividad, es prácticamente imposible encontrarlo en estado libre. En cambio, está presente en grandes cantidades, tanto en la forma diatómica como en la alotrópica triatómica, ozono O3. Es un elemento indispensable para la vida, tal y como la conocemos, pues está implicado en la fotosíntesis y la respiración. También se utiliza en la industria. La herrumbre es un compuesto producido por la oxidación del hierro, así como por reacciones químicas con el carbono y el anhídrido sulfúrico, cuando entra en contacto con el aire o con el agua, ricos estos dos en oxígeno. Otros metales se cubren de una capa de óxido protector y no sufren este tipo de corrosión. El agujero de ozono es la reducción del estrato constituido por oxígeno triatómico presente en la estratosfera. Dicha capa filtra las radiaciones nocivas procedentes del espacio exterior. En el espacio exterior, más allá de la atmósfera, los gases están presentes como partículas escasas y dispersas, absolutamente insuficientes para permitir el funcionamiento del sistema respiratorio. El oxígeno no es raro en el universo, pero no aparece de modo uniforme. Por este motivo, los astronautas deben ir equipados con trajes diseñados para solventar este problema. El ciclo del oxígeno en el cuerpo humano. El sistema respiratorio permite al ser humano transportar oxígeno desde el exterior a los órganos, a través de los glóbulos rojos de la sangre, y eliminar el anhídrido carbónico producido. El órgano fundamental dedicado a este proceso es el pulmón. Sus alvéolos están especializados en el intercambio de ambos gases. 9. F. Flúor.
El flúor, primer miembro en la tabla periódica del grupo de los halógenos, se presenta a temperatura ambiente como un gas de olor muy fuerte y color amarillo claro. Es un elemento particularmente reactivo y el más electronegativo de todos. Lo encontramos en muchísimos compuestos. Es un gas especialmente tóxico, pero por suerte, su presencia más común en nuestro planeta es en el estado de ion fluoruro, en el interior de los minerales fluorita y fluorapatita. En contacto con hidrógeno provoca fuertes explosiones, reacciones violentas que también se producen entre el flúor y los compuestos orgánicos. Por esta razón resulta muy peligroso para la salud humana manejarlo en estado puro. Sus aplicaciones van desde el campo médico y farmacéutico a la industria de las baterías y la producción de lubricantes y líquidos refrigerantes. Debido a su rareza en estado libre, se sintetiza mediante electrólisis a partir del ácido fluorhídrico, que se obtiene a su vez haciendo reaccionar ácido sulfúrico con minerales como la fluorita, muy común en la corteza terrestre. La fluorita, compuesta por fluoruro de calcio, es un mineral muy común y ha dado nombre al elemento principal que la constituye. La propiedad que permite que emita luz gracias a una reemisión parcial de las reacciones electromagnéticas se llama fluorescencia. El flúor refuerza el esmalte de los dientes, que así están mejor protegidos frente al ataque de los ácidos responsables de las caries. Desde hace décadas existe a disposición de los consumidores un enorme abanico de productos para la higiene bucal y suplementos con flúor. El fluoroacetato de sodio, un elemento compuesto del flúor, es una sustancia muy tóxica, incolora, inodora y fácilmente soluble en agua. Todas estas características lo convierten en uno de los venenos más peligrosos de la naturaleza. Aunque es sintetizado artificialmente para la desratización, también está presente en cantidades letales en algunas plantas. El fluoroacetato se encuentra también con diversas concentraciones en especies como la acacia y el árbol del té. La facilidad con la que se pueden conseguir dosis de este veneno representa un serio problema para las comunidades, y no sorprende que su posesión esté prohibida en muchas regiones del mundo. El flúor es uno de los elementos constitutivos del teflón, un material plástico resistente a las altas temperaturas. El azul no es el único color de los cristales que pueden tomar la fluorita. De hecho, la fluorita en la naturaleza adopta un montón de tonalidades. Su paleta puede exhibir los más diversos matices, del rosa al azul, pasando por el amarillo, el verde, el blanco o el rojo. Su bajo índice de refracción le hace muy habitual en la industria óptica y en la producción de objetos decorativos. 10. Ne, neón. El neón, del griego neos, que significa nuevo, un gas noble y prácticamente inerte, es el segundo elemento del último grupo de la tabla periódica, por detrás del helio. Se encuentra en trazas en la atmósfera terrestre, casi siempre en estado monoatómico, pero su aislamiento es posible mediante destilación del aire.
Aunque carece de color y de olor, en la actualidad es posible verlo en estado ionizado en los carteles publicitarios luminosos, los famosos anuncios de neón. En especial los de color rojo anaranjado, aunque en realidad hay otros gases que también producen este tipo de iluminación. Gracias a su alta capacidad de refrigeración, sustituye en algunas aplicaciones al helio y al hidrógeno. No obstante, su principal uso industrial es la fabricación de lámparas, láser y, hasta hace pocas décadas, tubos catódicos para televisores y monitores. Sus isótopos estables, neón 20, el más común, neón 21 y neón 22, se presentan en cantidades discretas en los gases volcánicos, única fuente de neón no procedente de la atmósfera. Aunque incoloro en estado natural, el neón se tiñe de un característico tono anaranjado cuando alcanza el punto de incandescencia. Encontramos esta particular luz en muchos letreros urbanos, con 1000 tonos y matices, gracias a la adición de otros gases. Los tubos fluorescentes o lámparas de neón, muy utilizados sobre todo en la iluminación de oficinas y lugares públicos, están siendo sustituidos cada vez más por las luces LED. Los típicos tubos de cristal no siempre contienen neón. En general, aprovechan todos los gases nobles con una gota de mercurio. El conjunto funciona con 2 electrodos. Entre los diversos tipos de láseres de gas que existen, el de helio-neón es uno de los más utilizados en el sector industrial y en la investigación científica. La aplicación más frecuente en ambos campos es la tecnología y experimentación óptica, desde la holografía a la espectroscopia. El haz de láser muestra un típico color rojizo. Na, sodio. El sodio es un metal alcalino y el primer elemento de su periodo, el tercero de la tabla periódica. Su elevada reactividad permite encontrarlo en grandes cantidades en los compuestos naturales. Se oxida con extrema facilidad en contacto con el aire y aún más con el agua. Sexto elemento con mayor presencia en nuestro planeta, es el metal alcalino más abundante. Aparece sobre todo en forma de sales, a menudo disueltas en el agua de manantiales, lagos y mares. Cloruro sódico, es decir, la sal de cocina, carbonato, bórax, nitrato y sulfato sódico. Mediante el proceso de electrólisis se puede obtener sodio en estado elemental. Al igual que el neón, también se utiliza en iluminación. Su tonalidad ambarina es el resultado de un espectro de emisión dominado por sus bandas amarillas, algo que se puede observar también en el espectro continuo de las estrellas, pues contienen gran cantidad de este elemento. El papel fundamental en el metabolismo celular es la característica principal del cloruro de sodio, su compuesto más conocido. Distinto del neón, pero igual de característico, el color emitido por una lámpara de vapor de sodio es de un tenue amarillo ambarino, que estamos habituados a ver en la iluminación de muchas calles. Existen 2 versiones de estas luces, de baja o de alta tensión. Como metal alcalino, el sodio presenta una consistencia suave y un color plateado brillante, con reflejos rosáceos. Tiene un olor y un sabor característicos. Dado que es muy reactivo, tiende a oxidarse con facilidad en contacto con el aire,
y se cubre de una espesa capa opaca de óxido. Su aspecto es muy similar al del aluminio, aunque este último no se oxida tan fácilmente. El jabón no es otra cosa que una sal de sodio de un ácido orgánico capaz de disolver las sustancias grasas. Se produce por medio de la saponificación de grasas animales o vegetales. Al añadir hidróxido de sodio se mezclan y calientan y luego se incorpora agua y cloruro sódico. El cloruro de sodio se recoge en puntos de producción llamados salinas, donde se aprovecha la evaporación natural del agua de mar, que contiene unos 30 kilogramos por metro cúbico. (12) Mg. Magnesio. El magnesio es el octavo elemento más común en la naturaleza y el tercero más abundante en el agua del mar. Al ser un elemento muy reactivo, no se encuentra en estado libre, pero forma parte de numerosos compuestos. Es un elemento indispensable para la salud humana y desde hace algunas décadas se ha convertido en importantísimo para la industria. Presente en muchos minerales, como la magnesita y la dolomita, se aprovecha sobre todo como componente de su óxido, muy útil también en la agricultura. En estado elemental se obtiene mediante electrólisis del cloruro de magnesio. Su función de aglutinante en las aleaciones aluminio-magnesio de la industria química está asumiendo el liderazgo del mercado por la facilidad con la que pueden ser recicladas. Con este tipo de aleaciones se fabrican latas de bebidas y llantas para coches. El material está cosechando sus mayores éxitos en este último sector. Cada vez más componentes de vehículos que antes se hacían de acero y otros metales son de aleación de magnesio. En estado natural, el magnesio es un metal ligero y duro, de color blanco plateado, opaco, debido a la oxidación. El polvo de carbonato de magnesio es un excelente antitranspirante y se usa en disciplinas deportivas en las que es indispensable un agarre firme de los aparatos, algo que dificulta el sudor. Pensemos en la gimnasia artística, el levantamiento de peso, el salto con pértiga, el lanzamiento de martillo o de jabalina. Suele comercializarse en forma de bloque compacto con el que se frotan las manos. Indispensable para el metabolismo, el magnesio contribuye a la producción de urea y a la transmisión nerviosa y muscular. La carencia de este elemento puede ocasionar problemas gastrointestinales, debilidad crónica, hipertensión, calambres y cambios de humor. Para combatirlos, además de suplementos farmacéuticos, se debe incluir magnesio en la alimentación. Lo encontramos sobre todo en los cereales integrales, el cacao, los frutos secos como nueces, almendras y cacahuetes, el mijo, el trigo sarraceno, las espinacas y muchos otros alimentos. También hay aguas minerales, especialmente ricas en magnesio. (13) Al. Aluminio. Muy resistente, aunque bastante ligero, el aluminio es un metal dúctil que no cede fácilmente a la corrosión gracias a una capa protectora frente a la oxidación
que se crea tan pronto como entra en contacto con el aire. Dichas características, además de su conductibilidad térmica y eléctrica, lo hacen muy importante para la industria y para uso doméstico. En la Tierra se encuentra siempre dentro de minerales, en combinación con otros elementos como el azufre, el silicio y el oxígeno, y es de los más comunes. Aparece sobre todo en la bauxita, un mineral muy extendido en Norteamérica y el este de Europa, que se emplea para la extracción del aluminio. Pese al doble proceso necesario para extraerlo de la bauxita, que conlleva también un costoso procedimiento de electrólisis, el aluminio está muy comercializado. Su relativa abundancia y sus peculiares características, en especial la maleabilidad, reequilibran los costes de producción y lo convierten en un elemento casi omnisciente en productos de consumo e infraestructuras. En su estado elemental, tan blando, débil y maleable, parece imposible que unido a otros materiales pueda volverse tan duro como el diamante. Debido a su complicada extracción, durante casi todo el siglo XIX, el aluminio fue más valioso que el oro, hasta que estuvo disponible el proceso inventado por Charles Hall y Paul Héroult. El llamado papel de estaño o de plata permite una mejor conservación de los alimentos y medicinas. Se trata de simples hojas de delgado aluminio laminado, utilizadas también para cocinar, ya que carecen de toxicidad. Proceso de extracción del aluminio. La producción de aluminio primario se basa en el doble procedimiento de extracción de la alúmina de la bauxita y el llamado proceso de Hall-Héroult. Este último permite disolver la alúmina en el interior de un contenedor a 950 grados y lleno con una mezcla de criolita y otros fundentes, como el fluoruro de calcio. Forma entonces una sal fundida que luego es tratada mediante electrólisis. El resultado final es la extracción de aluminio en su estado elemental, que se encontrará en el fondo de la máquina. Si. Silicio. Segundo elemento perteneciente al cuarto grupo de la tabla periódica. Comparte con su predecesor, el carbono, algunas características, aunque es menos reactivo y sus compuestos con el oxígeno solo son posibles en estado sólido. El silicio no está presente en la naturaleza en estado elemental. Es mucho más frecuente en sus compuestos con el oxígeno, en óxidos como el cuarzo, la amatista o el sílex, y en silicatos como el granito, el amianto o la arcilla. Como metal semiconductor se aprovecha combinado con boro, fósforo o galio como principal elemento constitutivo de los transistores y las células fotovoltaicas, y en general para el material electrónico. Sus usos como integrante de los materiales son muy variados. De hecho, es el componente fundamental en la producción de vidrio, cemento, cerámica y silicona. En el pasado, por su semejanza con el carbono, se pensaba que podía ser una alternativa válida para la generación y conservación de la vida en ambientes distintos al nuestro. Esta hipótesis, no obstante, ha sido refutada definitivamente. El cuarzo es una estructura cristalina de dióxido de silicio, comúnmente denominado sílice, y suele encontrarse en las rocas magnéticas, como el granito o las sedimentarias, sobre todo en las areniscas.
Es el segundo mineral más extendido en el planeta y se caracteriza por su resistencia a los agentes atmosféricos, dada su total indisolubilidad en agua. El granito, una de las rocas más comunes en la corteza terrestre, debe su nombre a su aspecto con granos. Está formado en más de 2/3 por dióxido de silicio y contiene un gran porcentaje de alúmina. Se trata de una roca de tipo intrusivo, esto es, generada por el lento enfriamiento del magma a varios kilómetros de profundidad del suelo. Los paneles fotovoltaicos, que suelen estar hechos de láminas azules o negras de silicio, son capaces de transformar los fotones de la luz solar en electricidad. El silicio es dopado, como sucede en la fabricación de transistores insertando átomos de otros elementos. En las células solares, boro y fósforo, formando en el primer caso una capa de silicio negativo, es decir, con exceso de electrones, y en el segundo caso, una capa positiva, es decir, con escasez de electrones. Algunos de los fotones que intervienen provocan el desplazamiento de los electrones de la estructura del semiconductor, lo que genera una corriente eléctrica. P. Fósforo. Sólido a temperatura ambiente, pero con un punto de fusión de solo 44,15 grados, el fósforo tiene un olor desagradable y es extremadamente reactivo. En la naturaleza está presente en algunos tipos de roca y en las células de los seres vivos, en forma de sal de ácido fosfórico o fosfato. En estado elemental, cuando el portador de luz, en griego fósforos, entra en contacto con el oxígeno, arde espontáneamente, produciendo una débil luminiscencia. Esto se aprovecha en la fabricación de algunos tipos de explosivos, fuegos artificiales y cerillas, además de utilizarse en suplementos para la salud dental. Sus compuestos, los fosfatos, son fundamentales para la producción de fertilizantes, porcelana y acero, y en el dopado de los semiconductores de silicio. El fósforo adopta una coloración diferente según su forma alotrópica. El rojo se inflama fácilmente, por lo que se usa para producir llamas controlables, cerillas o fuegos artificiales. El negro, mucho más raro, es un semiconductor que gracias a un abanico más amplio de propiedades podría sustituir al silicio en el futuro. La estructura cristalina del fósforo blanco es muy peligrosa para el ser humano, tanto por su elevada toxicidad intrínseca como por sus efectos devastadores sobre los tejidos biológicos cuando entran en contacto con el aire. La típica cabeza de las cerillas de color rojo intenso está hecha de fósforo y cristal pulverizado, con otros compuestos en su interior. Al frotar la superficie con fuerza en el lugar destinado para ello en la caja, se genera el calor suficiente para transformar el fósforo rojo en fósforo blanco, provocando la combustión. Presente en fosfatos y fosfolípidos, es uno de los oligoelementos necesarios para el metabolismo. En forma de fosfatos, es esencial para la mineralización de huesos y dientes, mientras que los fosfolípidos garantizan la integridad de las membranas celulares. Su ingesta es simple, dada la facilidad con la que se absorbe y la cantidad existente en muchísimos alimentos, como los frutos secos, la leche
la yema de huevo, las legumbres, los cereales y el pescado. Sin embargo, conviene desmentir algunas leyendas. El pescado no es el alimento más rico en fósforo, ni este es especialmente útil para la memoria. Las nueces, por ejemplo, poseen una concentración mayor. Ciclo del fósforo. De naturaleza sedimentaria, el ciclo del fósforo tiene su origen en la erosión de las rocas fosfatadas. Los fosfatos insolubles que se forman son absorbidos por las plantas y entran en la cadena alimentaria. Una parte acaba en el mar por la acción de la lluvia y allí es absorbida por el fitoplancton, las algas y los invertebrados. Después se distribuye de nuevo en la tierra a través de las aves que se alimentan de peces o en el fondo del mar. Un porcentaje apreciable procede de los residuos industriales. 16. S. Azufre. Presente en la naturaleza tanto en estado puro, en las regiones volcánicas, como formando compuestos, sulfatos y sulfuros. El azufre es un elemento conocido desde la antigüedad. Cuando arde, desprende un olor característico y desagradable, y la llama que produce es de color azulado. En estado elemental se presenta como una sustancia amarilla e insípida. Lo encontramos en muchas proteínas necesarias para la vida y se emplea en la industria de los fertilizantes. El descubrimiento de su capacidad fungicida lo ha hecho indispensable en la composición de anticriptogámicos y desinfectantes. Eficaz como ingrediente de insecticidas, con frecuencia también se aprovechan sus propiedades pirotécnicas en la producción de pólvora y cerillas. Su principal compuesto, el ácido sulfúrico, es una de las materias primas más importantes del sector industrial. A mediados de la década de 1930, se convirtió en el elemento constitutivo del primer antibiótico medicinal, el Prontosil, un fármaco perteneciente a las sulfamidas que inhibe la reproducción bacteriana, cuyo uso disminuyó drásticamente con el descubrimiento de la penicilina. En la forma más común, el sulfato de cobre se presenta como una sal de color azul, muy brillante, útil como fungicida, algicida y fertilizante. En su estructura más simple, los sulfatos están constituidos por un átomo de azufre en el centro de 4 átomos de oxígeno y están cargados eléctricamente, con iones de carga negativa. Los sulfatos son sales del ácido sulfúrico obtenidas mediante la sustitución de sus átomos de hidrógeno por átomos de otros metales. La lluvia ácida. Entre los gases más contaminantes presentes en el aire están, sin duda, el dióxido de azufre, SO2, y el trióxido de azufre, SO3. Su emisión en la atmósfera como resultado de la combustión de hidrocarburos con fines industriales y por la circulación de vehículos provoca la acidificación del agua de lluvia. A la contaminación industrial se suman, en cantidades menores pero significativas, las emisiones de incendios forestales y producto de la actividad volcánica. La lluvia ácida causa graves daños a los animales acuáticos y como consecuencia a la cadena alimentaria, así como a las plantas de tallo alto, debido a la fuerte acidez del terreno en el que hunden sus raíces. Tampoco es desdeñable la acción corrosiva que tienen en edificios y monumentos. 17. Cl. Cloro. El cloro es un halógeno con alto poder oxidante y desinfectante.
debe su elevada reactividad a los 7 electrones del nivel más externo, en perenne búsqueda de un octavo al que unirse. En la naturaleza está presente solo en forma de anión cloruro, muy importante para el organismo humano. Además de en minerales como la sal gema y la silvita, los cloruros abundan en el agua del mar. La sal de cocina no es otra cosa que cloruro de sodio, un compuesto esencial para el funcionamiento de la sangre. En su estado elemental, generalmente extraído mediante el proceso de electrólisis, el cloro se vuelve muy peligroso para los seres vivos. En dosis reducidas es un óptimo desinfectante, pero en grandes cantidades resulta venenoso y provoca quemaduras. Obtenido por electrólisis de su ion cloruro, el cloro elemental es un gas denso, de color amarillo verdoso y olor muy desagradable. Es perjudicial para el organismo. Inhalado provoca daños en las mucosas y en estado líquido causa quemaduras si entra en contacto con la piel. Para mantener el agua de las piscinas libre de microorganismos, se utiliza cloro granulado disuelto en pequeños porcentajes. Incluso en tan baja concentración puede afectar a las mucosas, pero sin provocar daños serios. También se usa para potabilizar el agua. La alta toxicidad del cloro, junto con su corrosividad y tendencia a la oxidación, obliga a utilizar métodos especiales de conservación. Para reducir daños, el elemento debe ser almacenado en depósitos alejados de cualquier otra sustancia, en contenedores mantenidos constantemente a una temperatura inferior a 50 grados centígrados, evitando que sufran golpes. Para los responsables de este trabajo es obligatorio el uso de máscara y guantes. Proceso cloro-soda. Este proceso de electrólisis usa cloruro de sodio en solución, llamado salmuera, para obtener cloro, hidróxido de sodio, también llamado sosa cáustica, e hidrógeno. En un compartimento dividido por una membrana semipermeable se inserta la salmuera y se hace pasar la corriente. Aquí se forma cloro y en el otro compartimento, lleno de agua, se forma soda.